Ya cuando uno se palpa, ¿no? O sea, es ya un tema que no estás haciendo una prevención, Claro. digamos. El autoexamen de mama no excluye que sea evaluada la mujer por un profesional de la salud, ¿no? Ya cuando te palpas, te lo estás palpando. O sea, no esperes, no digas, no, yo no me hago mi mamografía, pero todos los meses, yo tengo 40 años, pero todos los meses me hago mi. O sea, no, pues ya cuando te lo palpaste, ya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Salud ¿Cómo están? por Dos. Ya saben, con la conducción pues de mi querido amigo Oliver. ¿Qué tal? Y les habla Joe. Gusto de verlos y gusto de encontrarme contigo, mano, nuevamente. Otra vez estamos aquí para hablar un poquito de salud. Oye, después de, ya no nos vemos hace como 3 semanas, ¿no? Hemos estado pues en diferentes. Pasa rápido y... Sí, oye, tuviste que viajar pues a España por este tema del Congreso, ¿no? Sí, tuvimos un congreso de la Sociedad Española en donde, bueno, nos actualizamos un poquito de los temas de cáncer, de diferentes tipos, de prevención también se habló. Era un congreso de cáncer, o sea, de oncología en general. Sí, de oncología en general, pero se abordaron diferentes temas, ¿no? También, incluso con temas sobre ética, cómo los médicos tenemos que llevar las cosas en consulta con los pacientes. Sí, muy enriquecedor. Oye, te vi que estabas además en una competencia, una carrera. Ah, bueno, sí, a raíz del congreso se organizó una carrera en Madrid y bueno, aquí representamos pues al Perú también, hacernos presente para siempre promover el ejercicio, ¿no? La idea era promover un poco la idea de que el ejercicio nos puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. Oye, monstruo, eso me parece excelente cuando, bueno, aprovechas un evento, obviamente, de esa magnitud, tema oncológico, y de hecho ligarlo, relacionarlo con una actividad deportiva que obviamente es básicamente parte de la esencia preventiva de. Sí, muy importante dar el ejemplo sobre todo, ¿no? Oye, y mientras estabas además en tu tema del Congreso Oncológico, te comenté que también participé acá, bueno, me invitaron a participar como moderador en un tópico que abordó el Congreso Internacional de Cáncer y Salud Pública acá en el Perú, ¿no? En el Colegio Médico. Sí, oye, estuvo muy chévere, también se abordaron temas diversos, incluidos también los temas éticos, pero algo que verdaderamente me llamó la atención aquí en nuestro país es respecto de estos rankings, ¿no? Digamos, de frecuencia, de prevalencia de cánceres, cuáles son los cánceres más prevalentes en Perú y sobre todo, no solamente cuáles son los más prevalentes, sino además cuáles son los que están causando actualmente mayor mortalidad. O sea, no solamente que son frecuentes, sino además que te pueden llevar a la muerte. Y dentro de esos tipos de cáncer que están en los top, resulta que el cáncer de mama es uno de los que está pues en los top, tanto en prevalencia como en mortalidad. Mano, me llamó la atención y dije, de todas maneras, tenemos que abordar este tema porque acabamos de pasar pues la temporada, ¿no? Sí, hemos pasado el mes de prevención en cáncer de mama. Claro, definitivamente el cáncer de mama es uno de los más frecuentes. Quizás también hay que siempre hacer la aclaración de que las expectativas de vida también a veces varían de país en país, ¿no? Claro, claro, y además, hablando de país en país, también las mismas prevalencias, las mismas frecuencias que estamos hablando de mortalidad, etcétera, también varían obviamente dependiendo de la realidad. Pero de hecho era la realidad peruana. Incluso como era un congreso internacional, también se abordó prevalencia latinoamericana, que es bastante similar también a la peruana, pero sin embargo me llamó la atención mucho eso. Vamos ¿qué te parece conversar un poco respecto de los problemas de la mama en general? Porque estamos acá hablando pues con un especialista en oncólogo, pero también pues con un médico de primer nivel. Y de hecho tenemos que entender un poco de estas enfermedades que afectan a la mama, ¿no? Diferentes. Sí, es muy interesante tocar el tema porque creo que es tanto en tu caso las consultas o las preguntas que te pueden hacer en una atención médica y en mi caso ya cuando pues abordamos pacientes que ya se han diagnosticado, etcétera. Pero que también muchas mujeres que quizás vienen con exámenes, resultados que no necesariamente son cáncer o que también vienen con ideas preconcebidas de que tienen que hacer esto o lo otro, ¿no? Claro, Entonces, en lo que estamos de prevención también. O sea, tú sí, también ves está muy mucho, importante. mucho prevención y esas cosas son importantes que también se aclare para la población general, ¿no? Entonces, es rico el poder conversar sobre estas cosas. Nosotros ya como en una trayectoria médica, ¿no? Como profesionales especialistas, cada uno en su área, porque de hecho, muchos pensarán, pues, oye, pero yo soy médico de primer nivel de atención y los problemas, las patologías mamarias, los problemas, las enfermedades de mama, gran parte de las veces son vistas pues por especialistas en ginecología, por ejemplo. Sin embargo,
el primer nivel de atención es el que tiene primer acercamiento siempre con la población, ¿no? Por supuesto, y es lo que, mano, acá en el Perú no tenemos mucha cultura en eso, porque de hecho, tienes un problema, buscas ginecólogo, tienes un problema urinario, buscas pues el urólogo, me duele la espalda, buscas a traumatólogo, y de pronto la atención primaria es lo que debería reforzarse, no sé tú qué piensas. O sea, es fundamental porque la educación es una de las cosas básicas cuando hablamos de prevención de un cáncer, ¿no? Y ahí es muy importante lo que el médico le cuente a las mujeres sobre las cosas que pueden o aumentar su riesgo o disminuir su riesgo, ¿no? Y tú y yo desde hace años siempre hemos visto estos temas de cómo reforzarlos incluso desde la escuela, ¿no? Desde la educación. ¿Qué tanto a la gente le decimos qué cosas hacer para cuidarse? Y el día de hoy, ahora que estamos hablando pues del tema de la mama, ¿no? Del cáncer de mama. Claro, claro. No, y tienen que saber pues que siempre, así como cuando uno llega a una emergencia, se hace un triaje, por ejemplo, ¿no? O sea, llega una persona de emergencia y están familiarizadas muchas personas con esto, ¿no? Llegan a la emergencia y, primero les controlan las funciones vitales y de ahí recién toman una decisión de hacia dónde derivar, si es que va a reposarse. Entonces, lo mismo se debe de entender para la consulta médica en general, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo a qué especialista? Si es que necesito en primer lugar que me atienda un especialista, o si no, porque ir a un especialista implica muchas veces, si quieres verte en particular, mayor gasto. Si quieres verte en estatal, tengo que ir a tal hospital porque no hay especialistas en los centros de atención. Entonces, tienen que entender las personas que tienen que acercarse a un médico de atención primaria siempre para hacer este tamizaje, este despistaje, digamos, este diagnóstico inicial, que si es que es necesario, se derivaría en especialista. Pero bueno, sí, eso es muy importante lo que dices y qué bueno que lo recalques porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la persona toma una decisión de ir a un especialista y de repente pensando que es un problema digestivo, realmente es un problema cardíaco? ¿No? Exactamente, exactamente. A mí me pasa muchísimo, mano. Vienen muchos pacientes habiendo visitado previamente especialistas. O sea, yo resuelvo normalmente muchos casos que vienen ya habiendo visitado especialistas y yo digo, oye, no, pero este tema va por otro lado, etcétera, porque no se dieron el tema de... Y tú, por ejemplo, en la parte del primer nivel, cuando ves a tus pacientes, ¿qué les dices en relación a cómo el tema de la mama? ¿Cómo la Claro, orientas, mira, ¿no? ¿Qué le dices primero primero? hay que entender, o sea, lo práctico en general que debe comprender las damas, sobre todo respecto de las mamas, es en primer lugar la parte anatómica, por ejemplo, su anatomía, ¿no? O sea, tienen que Conocerse, ¿no? conocerse a uno mismo, ¿no? Y tienen que saber, pues, que la mama está conformada básicamente, es un tejido básicamente mayoritariamente graso. O sea, porque muchos piensan, pues, de que la mama, lo que contiene la mama dentro son todos los conductos galactóforos, o sea, contiene las glándulas mamarias propiamente que producen la leche, y no es así, al contrario, el menor, o sea, en porcentaje, el mayor porcentaje es grasa, y más bien estos conductos y estas glándulas que existen mamarias un poco se crecen cuando ya la mujer está pues para dar de lactar, o sea, durante la gestación van creciendo y se van desarrollando hasta cuando producen leche pues ya se vuelve mucho más grandes, pero en realidad en proporción la grasa es lo que cubre. Te lo digo porque muchas mujeres llegan manifestando, no sé si has escuchado seguramente en la familia, etcétera, llegan diciendo, oye, mi mamá es muy pequeña, entonces yo no voy a tener leche para darle a mi hijito. ¿Me entiendes? Entonces, como no entienden que la mayor, digamos, el mayor volumen de la mama es grasa, entonces piensan de que, claro, si tengo menos volumen, no voy a, no, gracias a Dios y la naturaleza es así, ¿no? Las glándulas se hipertrofian, se agrandan cuando hay, y se llenan de leche con el momento de que la mujer ha de lactar. Entonces, un poco entender que está formado de grasa, que empiecen a entender también sobre sus características durante el ciclo menstrual, o sea, va variando la consistencia, por ejemplo, la forma simétrica de las mamas es importante que las mujeres la comprendan, que las mamas son simétricas, que no tienen, que normalmente son lisas, no tienen pues abultamientos que se Claro, puedan aunque palpar. algunas mamas pueden ser asimétricas y no necesariamente Claro, revelar una enfermedad, por ¿no? supuesto, y Pero ahí además, tiene que consultar y, siempre al médico. y es importante lo que dices porque estamos hablando pues de una simetría mínima, ¿no? O sea, que no Ajá. es algo que se perciba, digamos, o sea, claro, si uno se pone ante el espejo y va a haber muchas cosas que pueden ser asimétricas en general, pero hay que tomar en cuenta que normalmente uno las ve, por lo menos inicialmente simétricas, y que tienen esta característica de ser mayormente grasa y tienen el músculo pues por detrás que es donde se asientan, ¿no? Y bueno, reconocer las partes del pezón, la areola, finalmente,
Y entonces eso es en cuanto a las características, digamos, anatómicas de la forma de la mama, pero también las mujeres tienen que conocerse en el sentido de que, por ejemplo, la consistencia de la mama, la turgencia de la mama, también varía un poco durante su ciclo menstrual, como te mencionaba, ¿no es cierto? Sí, Entonces claro. se vuelve un poco más turgente hacia el final del ciclo menstrual, incluso puede ponerse un poco sensible, doloroso, ¿no? Y es también motivo por el cual las mamografías, tengo entendido, las hacen pues después de la semana de la menstruación. Sí, y es un tema el hecho del dolor que hay que enseñar. Ahí es muy importante la palabra enseñar porque muchas mujeres solicitan un examen de mama solo porque les están doliendo las mamas. Y cuando duelen las dos mamas, pues la posibilidad que eso sea algo maligno o cancerígeno a veces no va por ahí, ¿no? Entonces es muy importante orientar a las pacientes. Claro. Lo otro, mano, es que siempre, bueno, también dentro de las, ya un poco para hablar de las patologías, de las enfermedades que normalmente que vemos en medicina en general y que afectan a las mamas en la mujer, hay enfermedades bastante frecuentes, ¿no? Por ejemplo, creo que el top de frecuencia de consulta siempre son los famosos quistes, por ejemplo, ¿no? Los quistes Quistes mamarios mamarios. no tienen nada que ver con el cáncer, para empezar, ¿no? O sea, son tumoraciones. Bueno, el término tumoración también es un tema que a veces cuando nosotros los médicos en general lo utilizamos, pucha, ya es de alerta para todas las personas porque se asocia mucho el tumor con tumor maligno, ¿no? O sea, nosotros decimos tumor, pero ya las personas lo asocian con cáncer, ¿no? Que el cáncer es un tipo de tumor maligno, ¿no? En realidad, porque hay Correcto, tumores correcto. benignos y de hecho, mano, eh, hay más frecuencia de tumores benignos que de tumores malignos, ¿no? Definitivamente hay más cosas benignas. Es como decir tumor bultito, ¿no? Un bulto, un bultito. Exactamente, un bulto que crece en alguno de los tejidos del cuerpo y de hecho es mucho más frecuente felizmente el tema de los benignos. Entonces igual en las mujeres, ¿no? Los quistes, por ejemplo, son populares y comunes en la consulta. Oye, doctor, me sentí un bultito, que puede ser a veces un poco sensible, a veces puede crecer, digamos, un tamaño moderado y es normalmente cuando se dan cuenta, porque de verdad que muchas mujeres pueden tener quistes pequeños y ni cuenta se dan. Claro, cuando los quistes son molestos también, o hacen la consulta cuando los quistes comienzan a doler, o uno por ahí a crecer mucho. Y qué importante es la formación del médico, ¿no? Porque un médico a este nivel, o sea, en el primer nivel de atención, médico de familia, debe tener la capacidad, ¿no? Cuando una de sus pacientes le dice que se está palpando algo, de al menos diferenciar, ¿no? Lo básico. Oye, oye, esto me parece que es fuera de lo normal. Ok, fuera de lo normal, ahí recién comenzamos la derivación o hacer una prueba de Claro, imagen. justamente, porque dentro de los tumores frecuentes, además, fuera de los quistes también están los fibroadenomas de mama, que son básicamente tumores benignos también, solo que tienen otra característica, por decirlo así, anatómica, y que ya no es, pues, no es algo que nosotros podamos apreciar en una palpación, por ejemplo, únicamente, sino ya necesitamos pedir un examen diagnóstico y como tú dices, es importante que el médico de primer nivel sepa qué examen pedir. En este caso, normalmente pues pedimos una ecografía, Sí, ¿no? la ecografía es una gran herramienta porque nos permite diferenciar eh, si lo que estamos tocando es sólido o es líquido por dentro. Entonces ya ahí el médico se hace una idea de a dónde No, andar. y además, incluso más allá, las características también de la forma, el tamaño, el borde, ¿no? Porque de hecho, justo eso quería tocar contigo también respecto del tema para diferenciar un poco con el cáncer, ¿no? Porque, claro, vienen con el tema de quistes, uno las orienta, este es un tema que viene básicamente por una disregulación hormonal muchas veces, ¿no? No hay una causa muy específica para el desarrollo de quistes, por ahí se asocia más a un tema hormonal, pero también es genético, hereditario, también muchas veces, igual que los fibroadenomas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en el caso del fibroadenoma, que es un poquito más, hay que diferenciarlo bastante bien, es donde más a veces uno se asusta, o las mujeres se asustan un poco más respecto a diferenciarlo con cáncer. Eh, no es que yo sospeche de cáncer, digamos, únicamente por un apoyo diagnóstico, o sea, porque hay un bulto y porque hay un bulto comprobado con una ecografía, sino también, dime tú, hay factores de riesgo, hay características en la mujer que la ponen en mayor riesgo, ¿no? De que estas cosas que aparecen en la mama puedan ser más cáncer, ¿no? Y ahí tú eres. Claro, de repente para aclarar el término, cuando dices fibroadenoma estamos hablando de un tumor benigno que está compuesto de glándulas mamarias normales, ¿no? Sí, o sea, y ahí es muy importante que esto lo conozca tanto la mujer como el personal de salud, ¿no? El principal factor
de riesgo que tiene una mujer para tener cáncer de mama es la edad. O sea, hay una clara curva de correlación entre a mayor edad, mayor riesgo. Lo otro es el antecedente familiar. Pesa mucho el hecho de que la mamá, la abuela, ¿no? hayan tenido cáncer, sobre todo cáncer de mama. Eso sí incrementa un riesgo a esa mujer de que si le sale una lesión hay que mirarla bien, hay que examinarla bien, porque eso sí puede conllevar mayor riesgo. Claro, están los otros factores también conocidos que también El hecho de no sabemos, haber ¿no? tenido hijos, por ejemplo, Exacto. ser mayor, o sea, ser mayor pues sin no tener Ujú. hijos O también. el hecho también de no haber dado de lactar nunca, ¿no? Se considera otro factor de riesgo. Eh, y hay otros que también tienen que ver con lo que tocamos en el primer podcast, ¿no? La falta de ejercicio, el bajo consumo de frutas y verduras, el fumar. Hay mujeres que no, a veces no lo relacionan mucho, el que fumar asocia un riesgo mayor de tener cáncer de mama, ¿no? Y el alcohol también. O sea, se recomienda que el consumo de alcohol sea lo menos posible, pero por ejemplo, si una mujer bebe todos los días, incluso pequeñas cantidades, eso en algo también le está haciendo daño, ¿no? Y le está incrementando su Claro, riesgo. claro, o sea, beber, bueno, diariamente, ahí hay todo un tema que vamos a conversar en su momento también, mano, porque hay varias literaturas que indican, pues, volúmenes incluso permitidos, o sea, saludables de bebida, incluso hasta diaria, ¿no? Porque hay países donde se acostumbra incluso a tomarse una Sí, cervecita. pero cada vez más hay evidencia de que el alcohol no es bueno. Sí, Entonces, claro, claro. O sea, yo creo que hay que sumarlo, porque por ejemplo, si es una mujer que ha tenido una familia cercana con cáncer de mama y que de repente ya está llegando a cierta edad y que además bebe quizás cada semana sus copas, ahí sí eso que has dicho es es importantísimo. diferente, ¿no? Se juntan varios factores, Exactamente. ¿no? Se juntan Importantísimo el varios tema de factores. suma. Sí, sí, importantísimo el Sumar tema de suma. factores es un tema. Y después creo que lo que hemos mencionado es de lo más importante. En algunos casos leí algunos reportes donde asociaban también la exposición a radiación previa. Ah, ¿Se ha visto sí, algún eso es relacionado? interesante. Mira, por ejemplo, tenemos pacientes, por ejemplo, que han sido diagnosticados de linfoma, niñas o que fueron diagnosticadas de linfoma a una cierta edad, de repente adolescentes, a la juventud temprana, y como parte del tratamiento de su linfoma han recibido su quimioterapia, y luego de eso, para consolidar la curación de ese linfoma, se les ha radiado el tórax. Entonces, la radiación del tórax te condiciona un mayor riesgo de tener cáncer de mama a partir de los 10 a 15 años. Entonces, eso es muy importante, ese dato, porque a esa mujer, por más que ya se haya curado el linfoma, le tienes que decir, por si acaso, chequéate la parte de las mamas ya a esta edad, porque han pasado unos años y el riesgo de que tengas alguna lesión en la mama está aumentando. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y eso, como conocimiento, los médicos lo tenemos que tener. Interesante, y eso ya estás hablando de una prevención posterior a un tratamiento específico dado por una enfermedad Sí, específica, la ¿no? radiación. Fuera de lo Por que ya dar un estamos... ejemplo, la radiación en este caso, ¿no? claro, claro. Es más, el hecho de someterse a radiación también, por ejemplo, personas que se han hecho tomografías constantes, bueno, tomografía se usa una radiación moderada, digamos, Ujú. en diferentes oportunidades. De pronto, uno de los factores, en general estamos hablando de factores que son comunes para diferentes tipos de riesgo Sí, de posibilidad de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante que los abordemos y que suman, como tú dices, factores, ¿no? sí, sí, sí. Otra cosa que siempre me ha pasado en la consulta, muchas veces he visto muchas damas que acaban de dar a luz, por ejemplo, y un cuadro bastante frecuente que se presenta, bueno, con regular frecuencia en la consulta de mujeres post embarazo que están dando de lactar es la mastitis también, o sea, la Ujú. inflamación de la mama, de las glándulas mamarias justamente, de las glándulas, producto pues bueno, el hecho de la lactancia misma podría presentarse, en ese caso ya es una inflamación con dolor, ¿no? Ahí normalmente indicamos nosotros que, bueno, el niño lacte del otro lado, pero que se saque la leche. A veces también pasa que las Claro. mamás no se sacan, no dan de lactar adecuadamente y eso también es un factor de riesgo, por ejemplo, para que se obstruyan los conductos de la mama, de la leche y se produzca la mastitis. Entonces, esa Sí, mastitis es frecuente también, bueno, como digo, moderadamente frecuente en las mujeres que están dando de lactar, ¿no? Y ahí también sí, las sí, prácticas sí. preventivas están asociadas pues justamente a dar una buena lactancia, la técnica y además a dar de lactar, hermano, porque muchas mujeres también se van a trabajar, utilizan las fórmulas, que ya hablaremos de eso en su momento porque hay todo un tema ahí que seguramente me van a chancar en algún Me momento, pero enseñarás porque esos temas, pero a raíz de lo que tú mencionas, por ejemplo, sí es muy importante recalcarle a los que nos ven
es que mm, hay que saber en qué manos caemos, ¿no? Porque también hemos visto que a veces cuando no se examina bien o cuando la mujer quizás no va al lugar adecuado, termina haciéndose también sobre diagnóstico. O sea, se hacen muchas pruebas. Por ejemplo, una mastitis. Si el médico es capaz de examinarla bien a la paciente, no va a tener dudas que es una mastitis, ¿no? Y probablemente no piense que es un cáncer, ¿no? Entonces, también las imágenes, justo en los temas preventivos, saber cuándo hacerlas, en el tema de la parte preventiva, comenzar desde los 40 años, ¿no? Según las recomendaciones, pero por ejemplo, también saber que no todas las pacientes van a necesitar una resonancia de mama, por ejemplo, ¿no? Y a veces, cuando no se indica bien, esto puede ocasionar una ansiedad a la mujer de que, ¿qué voy a tener? Y por ahí la resonancia siempre te dice más cosas y terminas quizás haciendo una biopsia innecesaria a una paciente. Eso crea un cuadro de mucha ansiedad. Qué importante lo que dices porque de pronto además da pie para resaltar un poco cuáles son los exámenes que normalmente nosotros indicamos para poder diferenciar, discernir entre si hay una... Bueno, primero que lo importante es la clínica y los antecedentes, como mencionas, factores que se van sumando, el examen Sí, físico. oye, y eso a veces también en la medicina de la actualidad, no sé si te pasa con muchos médicos que vemos, a veces nos vamos de frente a la imagen, Joseph. La imagen, le digo, pero cuando estamos ahí con los médicos que se están formando, le digo, pero cuéntame qué cosa le pasaba, no vemos la tomografía primero. Lo mismo que nos pasa cuando nos mandan mensajes de WhatsApp para que nos diga y preguntándonos, oye, yo, ¿qué está? No, pero no es quejarse, sino más bien que se entienda, ¿no? De que los exámenes son complementarios, ¿no? Y me vienen y me preguntan, mira, yo, ¿qué tengo, no? Y me mandan un resultado y digo, ¿qué tienes? Bueno, acá dice tal cosa, pero tendría que saber sobre ti, sobre tu, o de la persona que me pregunta, porque me preguntan también de tercero, sobre esta persona, sus antecedentes, qué pasó, etcétera, o sea, su historial y incluso obviamente examinarlo en la medida de lo posible Así es. O sea, y no se puede discernir. Pero bueno, un poco para volver al tema de los exámenes que nos sirven de apoyo. Básico, importante, la ecografía, sobre todo para mujeres donde todavía no está indicado la mamografía, que son menores normalmente, o sea, se prefiere no irradiarlas, ¿no? Ujú. la ecografía es un examen eh, que es muy útil, ¿no? Para dar información. Claro, para dar información inicial, claro, y ya más bien con la ecografía uno puede discernir un poco, dar un siguiente paso y decir, ah, no, acá hay un tema que está medio raro, entonces vamos con el siguiente, que sería ya una... Mamografía, ¿no? La mamografía. ¿Cuáles son las indicaciones en todo caso para la mamografía? O sea, hablas de 40 años. Yo he leído varios artículos, mano, en diferentes partes del mundo, 40, 45, Sí, 50. lo que pasa es que si nosotros retrocedemos en el tiempo, las guías antes comenzaban el punto de corte a los 50, ¿no? Pero luego se observó que había un grupo de pacientes, de mujeres, que hacían cáncer de mama a los 45, entonces se comenzó a bajar un poco la edad. Y a veces en el futuro la tendencia no sé si seguirá cambiando, pero lo que sí les puedo contar es que cuando muchas veces hacemos las pruebas a las pacientes entre 40 y 45, encontramos en las que dan positivo cánceres muy incipientes, ¿no? Y eso va a dar lugar a que probablemente esa mujer se cure de su cáncer de mama. Importante, eso de la curación es una palabra linda porque, claro, uno dice cáncer toda mi vida, ¿no? Y sin embargo, cáncer ahora es cura, pero con una condición de que te la encuentren a tiempo, tempranamente, ¿no? Entonces, importante, ya estamos en 45, probablemente se tienda un poco hacia menos edad, a los 40 se están haciendo, sobre todo ya ahí está el discernimiento médico, ¿no? Oye, antecedentes, sospecho, entonces te mando, ¿no? Y no abusar tampoco, ¿no? Como tú dices, bueno, lamentablemente la profesión médica, como en cualquier otra carrera, somos personas, somos seres humanos. Yo soy bueno, seres humanos, entonces puedes encontrar de todo. Y a veces, un tema mercantilista también, mano, pucha, se mandan pruebas inadecuadas, etcétera, sustos inadecuados, como tú dices, encima es el susto, porque no es la prueba. Qué bueno fuera que sea la prueba, sino, oye, pucha, mi cita, pues, la mujer está sudando durante 10 días que le dan la cita, más el que espera el resultado que salga, mano, es terrible. Entonces, bueno, tenemos la ecografía, tenemos la tomografía, perdón, la mamografía. Si ya obviamente hay algo, ya ahí me imagino que ya van escalándose. Sí, luego pasamos a las resonancias de mama y bueno, finalmente las biopsias, ¿no? Las que se tengan que hacer. Claro, claro, claro. Oye, perdóname que estoy un poquito con la garganta que se me seca y hay que aprovechar que nos acompaña Frescua. Así que gracias, Gracias a Frescua, por Fresco este mm, auspicio que nos están dando. Siempre es importante. por refrescarnos el conocimiento.
Gracias, fresco, y sí, lo recomendamos definitivamente, agua de mesa. Este, entonces, qué importante, mano, porque estamos hablando de una detección oportuna. Y eso es lo que muchas veces falta. Ya estamos hablando de que la mujer, por ejemplo, específicamente se recomienda que se haga una mamografía pasada su menstruación para que la mama no esté tan sensible y no le genere mucha incomodidad. Cada vez los equipos están más sofisticados para no generar mayor Mayor molestia, incomodidad, dolor. molestia. Entonces, lo único ya que faltaría es la toma de decisión, mano. O sea, entender de que hay una frecuencia elevada de este cáncer y lo peor, mano, lo más triste para nosotros es ver que cuando salen los datos epidemiológicos, o sea, mayor muerte, es uno de los cánceres que genera mayor muerte. Quiere decir que como un cáncer que se puede detectar a tiempo y que se puede curar, sea ahorita en el Perú la causa de mayor mortalidad, una de las causas de mayor mortalidad por cáncer. Eso No, no debería pasar, ¿no? Deberíamos educar, creo que es una palabra que tú y yo siempre la conversamos, educación en la población y las recomendaciones adecuadas, ¿no? Y tenemos pues herramientas que ayudan a las mujeres a que ellas mismas tomen y sepan cuándo hacerse sus chequeos, ¿no? muchos nos hablan a propósito de que la mujer sepa, también mucho se habla del autoexamen de mama. Pero sí o no que, bueno, tú eres el experto acá, sí o no que este tema ya es un poco, o sea, ya cuando uno se palpa, ¿no? O sea, es ya un tema que no estás haciendo una prevención, Claro. digamos, El autoexamen de mama no excluye que sea evaluada la mujer por un profesional de la salud, ¿no? claro. ¿No? Porque Además, puede haber. además es un tema de que si te palpas algo, ¿no? O sea, no es para nada pues un preventivo de detectar, o sea, cuando ya te palpas algo, cuando ya tus dedos son capaces de palparte algo, ya no es pues como una mamografía que te puede detectar algo pues mínimo, ¿no? Pequeñito. Pequeñito, ¿no? O sea, ya cuando te palpas te lo estás palpando, o sea, no esperes, no digas, no, yo no me hago mi mamografía, pero todos los meses, yo tengo 40 años, pero todos los meses me hago mi, no, Eso pues, no es o sea, correcto, ¿no? no, pues ya cuando te lo palpaste ya estamos en otro nivel, ¿no? Oye, mano, qué interesante pero hablar de este tema y sobre todo de las medidas preventivas. Y, y tenemos herramientas, mano, para poder prevenir. Tenemos herramientas que nos diga, oye, ya la mujer está un poco despistada, tiene mil cosas que hacer, está en sus ocupaciones diarias, tu familia también. ¿Tenemos alguna herramienta que nos puede decir, oye, te toca hacerte tu mamografía? Efectivamente, ¿no? Esa pauta, Mm, ese pase que te da. sí, claro, con Salud Total App tienen a la mano cómo saber en qué momento deben hacerse sus chequeos mamarios, saber cuándo hacerse sus pruebas. Y es lo que yo digo, solicitarlas Sí. y saber que ya en estos tiempos todos tenemos acceso a la información y todos Claro. podemos prevenir e impactar en nuestra salud, ¿no? Claro, si se te olvidó, se te pasó esto, escucha, gracias a Dios que pudimos generar esa herramienta, mano, porque contribuye mucho con la salud pública en general. O sea, te olvidaste, pum, el aplicativo, oye, ya te tocaría. Es más, si tú le dices, bueno, ok, ya me lo voy a hacer, lo pones en pausa, te vuelve a recordar en unas semanas que te tocaría. Y además, no es estresarnos, mano, sino es flexible. Mira, llegó mis 40 años, no es que soplo la vela y me voy a hacer mi mamografía, ¿no? Sino que, No, o claro. sea, tengo todo, empieza a mis 40, ¿no? O sea, tengo todo el año en adelante para hacer mi mamografía. ¿Qué pasa si te haces una mamografía y te sale que está todo ok? Claro, no necesariamente tienes que hacerte la mamografía el año siguiente, puedes esperar los 3 años sin problema. Exactamente, porque bueno, claro, de hecho, muchas de las prácticas que nosotros en Perú utilizamos, en salud pública se utiliza en Perú para hacerse destamizajes, muchas veces forzamos un poco diciendo, bueno, cada año, ¿no? ¿Por Sí. qué decimos cada año? Porque la mujer, si tú le dices o a la persona en general, ¿no? Tú le dices cada 3 años, hasta que ya se van a Por los ahí se cinco, pierde el tiempo. exacto, entonces un poco como que por eso se da. Pero tampoco es pues desinformar y decir, oye, hay una justificación. No, 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 sino es bueno, hay que hacerlo en el momento que corresponde, ¿no? Oye, nada, creo que hemos conversado un Hemos, tema. hemos hablado de un tema muy importante de, que le interesa a todas las mujeres y esperemos pues seguir orientándolas y que sigan aprendiendo sobre todo cómo cuidarse en el tema de la mama, ¿no? Siempre digo, estos temas que son muchas veces específicos, entre comillas, de las mujeres, al igual que como específico, vamos a conversar seguramente en algún momento sobre cáncer de próstata, por ejemplo, Ujú. específico de los varones, o sea, yo siempre digo, por favor, vivimos en una comunidad, vivimos en una familia, vivimos ¿no? en un hogar, la mayor parte de las personas viven acompañados, es un tema de todos, mano, o sea, es un tema de todos,
los temas que afectan a las mujeres tienen una pareja, tienen un esposo, tienen un hijo, tienen un papá en casa. Entonces, es un tema que nos involucra a todos y todos tenemos que formar parte de la prevención de todos también, ¿no? O sea, es algo lindo cuando todos están involucrados. Oye, sí, Claro, mi si cada amor, te hiciste uno, tu chequeo con si cariño. cada uno asume dentro de la familia su rol y también dentro de la sociedad, entonces podemos también orientar a nuestros seres queridos, ¿no? Lindo, Si lindo, por ahí se les pasa. el amor tiene que manifestarse, ¿no? Y una forma de manifestar amor es la preocupación que tengo por mi ser querido. O sea, es parte de el cómo yo manifiesto mi amor hacia yo. Tengo a mi esposa y le hago sus chequeos cuando corresponde, ¿no? Ella tiene incluso antecedentes familiares importantes que tengo que, al momento de abordar un chequeo preventivo, de manera más personalizada, indicar, ah, bueno, de repente esto te lo haces antes que las demás personas, ¿no? Porque para Claro. eso estamos los médicos, para poder orientar, ir filtrando, ir indicando en qué momento se tiene que hacer, pero hay una pauta general que todos tienen que tener en cuenta. Oye, mano, te agradezco porque Muy bien, no, estamos regresando calientito de los congresos, está así como interesante que la soltamos, conversación sí, y sí. bueno, creo que hemos repasado y hemos aprendido un poco de cómo cuidarnos y cómo las mujeres enseñarles de cómo prevenir el Sí, cáncer de claro mama. que sí, claro que sí. Cáncer de mama en los varones, Es raro, pero también se ha visto, hay casos, tenemos casos también que los tratamos y mucho bueno, menos frecuente, mucho menos obviamente, frecuente. mucho menos frecuente, pero no despreciable. Sí, pero Hay los hay. casos, son enfermedades raras, incluso que muchas veces están dejándose. Sí, a veces están asociados a mutaciones de tipo germinales, o sea que ya uno las porta, ¿no? Que ya vive con ellas, ¿no? Claro, claro. Y hay otras causas, además de también por ejemplo, de secreción de leche también en los varones, en las mujeres, en algún momento inadecuadamente, ¿no? O sea, la mujer a veces no está dando de lactar y le sale leche, por ejemplo, porque hay algunas condiciones un poco más, menos frecuentes, como algunas tumoraciones, por ejemplo, que hacen que se produzca prolactina, que es una sustancia que hace que se forme leche, Sí, hay algunos muchas medicamentos, por enfermedades. ejemplo, estamos en la época del problemas de la salud mental, antidepresivos, por Ujú. ejemplo, algunos medicamentos pueden hacer que se produzca leche de forma inadecuada. Vamos a conversar sobre esos problemas que son ya un poco más alejados, incluso la ginecomastia, o sea, que se le crezca la glándula mamaria al varón, pero vamos a conversarlo en otro En momento porque otro hay horario. mucho más que seguramente podemos compartir con las personas y agradecerles a ustedes también por estarnos, por soportarnos y escucharnos en esta conversación, que espero que compartan pues con su familia, no se olviden de darle like si les gustó este video y hacernos las preguntas, bueno, porque ya nos están empezando a preguntar. Encantado de responderles todas las dudas y de poder volvernos a encontrar, pues, Sí, otra claro, claro, conversación vamos a sobre responderles, salud. ¿ah? Vamos a responderles, o sea, están pendientes porque ya nos han llegado preguntas y que vamos a responderles, no se preocupen. Salud por dos. Hasta pronto.